Hola amigos, muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Abba. Hoy vamos a tratar la siguiente temática: Jesús de Nazaret en el final de los tiempos, Mesías o enviado. Como siempre mantenemos, han sido muchos los conceptos que se han manipulado, tergiversado a lo largo de la historia del cristianismo oficial sobre la propia naturaleza del Maestro. Entre ellos, ese concepto de Mesías, ¿no? Hoy vamos a hablar y a profundizar sobre ellos. Ya, sin mayor dilación, veamos. Antes de profundizar en el tema de hoy, permítame expresar algo que consideramos esencial. No importa cómo vean al Maestro mientras caminen a su lado. Y para caminar a su lado, solo tienen que poner en funcionamiento en sus corazones las dos fuerzas primigenias del universo, a saber, el amor y el perdón. Aquel que es capaz de construir su vida, su día a día, su biografía en torno a estas dos fuerzas, sin condiciones, camina al lado del Maestro. Es más, lleva al Maestro dentro de sí. Aclarado esto, comencemos. Mesías frente a enviado. Para dar cuenta de la naturaleza del Maestro en su segunda venida, en estos finales de los tiempos, debemos adentrarnos en otro de los errores del cristianismo oficial, del cristianismo terrenal. Esa fuerza teológica, política, vestida de hábitos que tergiversó el espíritu del Maestro. Este error descansa sobre la noción de Mesías. El mesianismo judío no es un concepto que vino fijado desde la noche de los libros bíblicos de una manera unívoca. El concepto de Mesías, de ungido, fue evolucionando también dentro del judaísmo, de representar durante el periodo del primer templo a alguien o algo especial, un tocado por Dios o un objeto o lugar sagrado que merecía por sí mismo ser considerado como alguien o algo de una naturaleza, como digo, especial. Pasa a ser considerado como alguien que Dios enviaría para dar cuenta de su promesa al pueblo elegido. Esa promesa que haría de Israel el centro del mundo para gloria de Dios. El Dios de Israel, frente a dioses extranjeros, mostraría todo su poder al pueblo de Israel si y solo si cumplían a rajatabla sus preceptos. Y en esta línea sigue el pueblo judío, gran parte de él, esperando a su Mesías. El concepto del Mesías en el cristianismo es heredado, sin duda alguna, del judaísmo. Y en el judaísmo, dicho concepto, como recalqué, también evolucionó. El mesianismo judío, en cierta medida, es la desesperación de un pueblo que no encuentra su lugar, que no ve el camino hacia ese reino prometido por su Dios. En esos altibajos, en esas relaciones de amor-odio, entre comillas, que existe entre el pueblo elegido y su Dios a lo largo de su periplo evolutivo, va surgiendo una especie de necesidad de encontrar a alguien que realmente guíe al pueblo, como tuvieron su Moisés en su tiempo. Alguien que realmente les pueda llevar a ese mundo, a esa promesa de su Dios. En otras palabras, el mesianismo es un concepto que viene muy ligado a la angustia de un pueblo que no alcanza su lugar en la historia, un lugar que le fue prometido
y que fue asumiendo a través de la tradición, a través de los siglos, a través de las generaciones, como algo propio. Uno de los mayores daños que se ha hecho al hombre, al ser humano, por parte de las culturas donde nace, es perpetuarlas al infinito. El maestro lo dejó muy claro en muchísimas ocasiones. No se echa vino nuevo en odres viejos. Hay que romper esas tradiciones que nos vienen, que han sembrado, que a lo mejor en su momento histórico pudieron haber servido, pero que no es el camino para los nuevos tiempos. Esos nuevos tiempos que el maestro vino a señalar. Sigamos. El Mesías judío en tiempos de Jesús. Ya en tiempos de la primera venida del Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret, se esperaba, al menos por una parte del pueblo de Israel, un doble Mesías, uno político, libertador, y otro rabínico, educador, espiritual, que diera cuenta de la gloria de Dios y ratificase frente a éste la sumisión del pueblo elegido al acatar con plena conciencia sus mandatos. Maestro de maestros, aquellos primeros elegidos para que fuesen sembradores del mensaje de Jesús, lo malinterpretaron y vieron en Jesús esa figura esperada por el pueblo de Israel. Esto también de vital importancia entenderlo. Siempre mantenemos en este humilde canal que al maestro de maestros realmente no lo comprendieron, y esos primeros seguidores del maestro lo confundieron en su mayoría con esa figura del Mesías esperado por el pueblo judío. Pero este está muy lejos realmente de esa naturaleza cósmica del maestro. Sigamos. No podía ser de otro modo, porque tal y como el mismo maestro les insinuaba en bastantes ocasiones, ellos no estaban preparados para escuchar la verdad llegada de las estrellas. No estaban preparados para escuchar que el Dios de Jesús nada tenía que ver con el Dios del pueblo de Israel. El por qué Jesús nace entre el pueblo de Israel ya lo hemos tratado y seguiremos tratándolo en algunos programas. Pero para nuestro post de hoy podemos decir que Jesús no nace entre el pueblo elegido como el Mesías anhelado, esperado y aclamado por el pueblo judío, sino como el enviado del Padre. El cristianismo oficial hizo de Jesús el Mesías, del mismo modo que hizo del Dios judío su propio Dios, en un principio por ignorancia, luego por intereses más mundanos, más cercanos al poder terrenal que se construyó en nombre de Jesús y en nombre del Padre. Ese no saber, ese no comprender esa naturaleza cósmica del Maestro, simple y llanamente porque no era el momento para comprenderla, porque su misión era otra, era de sembrar un mensaje muy propio de unos tiempos que iban a acontecer. Esa figura de un Mesías heredada del judaísmo sirvió a los cristianismos oficiales para afianzar más ese poder terrenal que se estaba construyendo. Como decimos siempre, olvidar el carácter de enviado del Maestro es distorsionar cualquier discurso que se pueda dar de él. Pero, como siempre repetimos, lo más importante no es comprender al Maestro, sino realmente llevar a la práctica ese espíritu que vino a señalar. Esas dos fuerzas que mueven el universo. Realmente vivir en base al amor y al perdón. Lo demás poco o nada interesa. Ni para la vida de cada quien, ni para la evolución histórica de la conciencia humana. Los tiempos se van a dar. Los tiempos están dados. Independientemente que se comprenda o no se comprenda esa naturaleza cósmica del Maestro. Los tiempos se dan. Y lo más importante no es quedarse en la superficie, sino simple y llanamente, que fue lo que vino a señalar. El mal se está acabando. Y ustedes, si quieren pasar de nivel, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, solamente hay un solo camino. Y este camino consiste en amar y perdonar sin límites, las veces que hagan falta. Porque es el único camino
para entrar en ese otro mundo que vendrá tras su segunda venida. Un mundo del que hablaremos en otros programas y que está muy alejado del mundo que se construyó en esta última humanidad. Sigamos. El enviado de las estrellas. El Maestro Jesús, el Maestro de Maestros, lo dejó aclarado a sus oyentes. No soy de este mundo. A donde yo voy, vosotros no podéis ir ahora. Si conocieseis a Dios, me conoceríais a mí. Pues yo procedo de Él. Soy un enviado de Él. Jesús, como decimos siempre, nunca se divinizó a sí mismo, y si toleró que pensaran de Él como el Mesías judío, simple y llanamente obedece a que lo importante para Él era dejar sembrado su mensaje. La llegada del reino de Dios a esta morada del Padre, el fin del mal entre los hijos de los hombres y el camino a seguir para llegar a las estrellas, el hogar de tantas conciencias, a saber, vivir bajo la brújula del amor y el perdón. El Maestro sabía muy bien lo que harían con su naturaleza humana. Muchos vendrán en mi nombre. Y como dije líneas atrás, no podrían entenderlo. Entre otras cosas porque el anuncio del fin de los días, si bien fue proclamado para que todo el mundo, en toda época, estuvieran alerta, velando y caminando hacia la conciencia que se es, estaba más dirigido a los llamados a vivir en primera persona esos tiempos del final de los tiempos, que, recordemos, es un renacer. El libro a abrirse en esos finales de los tiempos, aludido tanto por el profeta Daniel como por Juan en el Apocalipsis, y que daría cuenta de la verdadera naturaleza humana y su conexión con otras conciencias cósmicas, ya despiertas a su genuina esencia, serían los propios mensajes que se esconden entre los relatos de la Torá. De ello ya hemos hablado en otros programas, pero es importante resaltarlo porque en ellos también, no podía ser de otro modo, se habla de la misión del enviado como el liberador del mal entre los hijos de los hombres. Siempre lo recalcamos, la verdad que viene a sembrar el Maestro no es una verdad humana, no nace de las creencias humanas, de los relatos, de los miedos, a fin de cuentas, de esos miedos que fueron sembrando y se fueron sembrando a lo largo de la historia y que dieron lugar pues a ese cúmulo de creencias y tradiciones insanas. Si bien es entendible esa malinterpretación de la naturaleza cósmica del Maestro en aquellos primeros movimientos, hoy en día no tiene ningún tipo de iba a decir de perdón, no tiene nada que ver, sino no tiene una base. Realmente solamente una mente cerrada, fanática, puede seguir apostando por un Dios abstracto, por un Dios colérico, alejado completamente de esa naturaleza que vino a predicar el Maestro. Esa naturaleza que realmente no nos da la libertad, porque ser conciencia realmente es ser libres. Lo que nos da es la capacidad de ser libres en base al amor, no en base al dolor, al odio, al sufrimiento. Esa capacidad creadora que tenemos por el simple hecho de ser conciencia y que nos distingue de los millones de vidas que pululan no solamente en este planeta, sino por todo el universo. Esa capacidad creadora se puede mal usar. Y de ahí el mal, de ahí todo ese panteón demoníaco, ¿no?, de figuras demoníacas. Es el mal uso de esa libertad que somos. Pero el buen uso de esa libertad tampoco lo da esas religiones que han esclavizado al hombre a todo tipo de miedos. El Maestro no vino a esclavizar, vino a liberar. No vino a condenar, no vino a juzgar, vino a enseñar, a educar, a decir por dónde estaba el camino y a anunciar unos tiempos. Los tiempos que, bajo nuestro humilde ver, y sin ningún tipo de pretensión de intentar convencer ni nada por el estilo, son tiempos que se están dando. Este canal nace por eso, para anunciar
no para tener, no sé, una ventana al mundo para este humilde ser, ni nada por el estilo. Simple y llanamente, los tiempos a los que el maestro aludió en esa primera venida, pues se están dando en estos momentos. Obviamente no son procesos de abrir y cerrar los ojos, son procesos que se dilatan en el tiempo humano. Y si alguien duda de la intensificación del mal porque tengamos internet o porque seamos capaces de cruzar el charco en pocas horas o por todos esos adelantos técnicos, pues creo que se equivocan con toda la humildad del mundo. El mal realmente se está intensificando. Es más, uno podía entender que en otras épocas la gente se pudiese morir por falta de medicamento, porque no lo sabía, o por falta de alimento, porque no había cómo cultivar más, o por agua potable. Pero hoy en día, con ese salto científico y tecnológico, la gente se muere de hambre porque el mal se está intensificando y se representa muy bien en todas esas estructuras de poder, del color que sean. El maestro, como os decimos siempre, no vino a hablar a las estructuras de poder, si no se hubiese codeado con el emperador de turno, con el Sanedrín, etc. Vino a hablar a las conciencias humanas, porque en este universo lo que hay es conciencia. No sistemas políticos, no sistemas religiosos, no sistemas económicos, etc., etc., etc. Hay conciencias que pueden construir su realidad por el mismo hecho de ser parte de esa conciencia suprema. Y la forma en que se organizan, que dan lugar a, no tiene por qué ser de una manera negativa. Se hace de una manera negativa simple y llanamente porque el mal se impregna en esas estructuras, en alguna de esas conciencias, y se clona muy bien. Pero como decimos siempre, los tiempos están dados. Todo tiene una fecha de caducidad, eso creo que es entendible por cualquiera. Bueno, lo que pueden dudar es porque tiene que ser ahora y no tienen dentro de 1000 años. Bueno, nosotros damos las razones a lo largo de todo este canal, aludiendo que estos son los tiempos. Pero lo más importante no es interiorizar que realmente estamos en esos tiempos. Que lo es, ¿no? Pero no es lo más importante. Lo realmente importante es ese viaje hacia adentro para encontrar el camino para el nuevo tiempo. No es salir corriendo hacia las zonas de confort, no es, no sé, flagelando a todo el mundo. Ah, bueno, ya todo esto se va al garete, entonces bueno, aquí, que viva la pepa, cortando cuello por ahí y pasando lo mejor posible. No. Como conciencias tenemos que aprender, evolucionar, comprender lo básico de este universo, que todo está entrelazado y con lo que pasa en un lado afecta en otro, que lo que le pasa a uno afecta a otro. Si como conciencia miramos hacia otro lado y olvidamos todo el resto, no estamos aprendiendo nada. 1000 millones de creencias fallidas te dirán que eso no es problema tuyo, que el mal en el mundo no es tu problema. Y realmente tú no trajiste el mal al mundo, eso está claro. Pero si tú lo clonas, lo permites, estás facilitando. Y en cierta medida eres responsable, que no culpable. Para ser culpable tienes que ser realmente consciente de lo que estás haciendo. Como decía el maestro de la CUP, Padre, perdona porque no saben lo que hacen. La mayoría de las personas repiten modelos dañinos, nefastos, insanos, simple y llanamente porque no pueden ver más allá. Pero no es porque el mundo se acabe ahí. Simple y llanamente su mente sigue estando cerrada. Y para poder sortear ese obstáculo, la única y exclusiva manera, no hay otro camino, es a través del amor y del perdón.
porque las dos fuerzas son cara y cruz de un mismo sentimiento, el sentimiento de ser. Para poder crear tienes que saber amar, y para poder amar tienes que saber perdonar. Simplemente porque somos libres y podemos errar, y erramos, ¿no? De ahí este juego tan maravilloso que es la vida misma, de poder recuperarnos, caer, pero saber levantarnos. Sigamos. Jesús en los finales de los tiempos. La misión del Maestro como enviado del Padre no culminó con su primera venida, con su muerte y resurrección, sino que llegará a su apogeo con su segunda venida. En el final de los tiempos, que, volvemos a recordar, es un renacer, en los finales, decimos, el Maestro llegará y mostrará a los supervivientes el camino hacia otro mundo, hacia otro conocimiento, hacia otra humanidad, no basada en los miedos, en la opresión de unos hombres sobre otros, en el sinsentido de la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno, en el sinsentido de la indiferencia hacia la madre tierra, la naturaleza y las demás formas de vida que conviven en ella, sino en el conocimiento. Un conocimiento que, como decimos siempre, llevará a los sobrevivientes de la mano de otras conciencias cósmicas a volver a escribir la historia de los hijos de los hombres. Una historia ya alejada de los infiernos humanos que bebieron y vivieron de las aguas del mal, del alejamiento de las conciencias del amor del Padre. En estos tiempos del Hubble, en estos tiempos donde realmente el ser humano, aquellos que miran, que se preocupan de ello, ya pueden mirar un poco el cosmos y decir, pero qué maravilla, qué magia. Ante esa majestuosidad, seguir planteando la misma naturaleza del Maestro como un Dios abstracto, sacado de una entelequia, de una forma de conceptualizar los miedos o las esperanzas, es una barbarie, es una barbaridad. Tienen todo el derecho del mundo en seguir las tradiciones, en seguir sus culturas, pero ante este panorama de hoy en día, ante estos cambios, estos tiempos, abrir un poco la mente y decir, bueno, pues señores, este fue el gran misterio. El Maestro es la mayor conciencia bajo nuestro humilde entender, sin ánimo de intentar convencer y menos de imponer, pero es la mayor conciencia que ha pasado por este mundo, encarnada, la mayor naturaleza cósmica que encarnó con una misión muy concreta. Seguir negándolo está bien. Si lo importante no es, vuelvo y repito, no es cómo entiendan al Maestro, si es hijo de Dios, si no es hijo de Dios, si es una naturaleza cósmica, si es un avatar, no sé, lo que quieran. Lo importante, y a lo que él realmente le preocupa, es que realmente interioricen quiénes son ustedes, que son hijos de Dios, son parte de esa conciencia suprema. Y como tal, tienen que respetarse a sí mismos y respetar las demás conciencias y las demás formas de vida. La vida no consiste en destruir, se puede destruir. La vida es una experimentación. Las conciencias encarnan para experimentarse a sí mismos, para crear realidades, pero no en base a la destrucción, al odio, al sufrimiento, a la muerte, no. Lo importante, vuelvo y repito, para el Maestro, no es cómo lo llamen, cómo lo vean, cómo lo interpreten, sino realmente que asuman que el amor y el perdón son los únicos caminos posibles para llegar a la casa del Padre. Sigamos. Jesús, en estos finales de los tiempos, no viene a juzgar a vivos y muertos, tal y como se intenta mostrar en las teologías cristianas, sino a mostrar el nuevo camino del hombre. El ser humano, junto a otras conciencias cósmicas, entrará ya en otros tiempos y con otros quehaceres. Tiempos y quehaceres que estarán directamente conectados con esa capacidad creadora que tiene toda conciencia cuando está en plena conciencia de sí misma.
La fe mueve montañas, dice el maestro, y la fe en una primera instancia es conocimiento de sí mismo. Jesús, en estos finales de los tiempos, mostrará ese camino hacia la plena comprensión de la conciencia. Es importantísimo. Jesús vino a hablar a las conciencias, vino a educar a las conciencias, vino a decirle a ese ser humano que está infectado de 50.000 creencias, de 50.000 tradiciones, tú eres mucho más que eso. Tú eres una conciencia porque eres parte de esa conciencia suprema que llamamos Padre. Creo que es ese principio creador. El ser humano ha estado limitado, muy limitado por su mismo andamiaje cerebral. Pero la mente tiene que estar al servicio del corazón, tiene que estar al servicio de la conciencia, no al revés. En otras palabras, las ideas tienen que estar al servicio de ese crecimiento, no encarcelarlas en ideologías, sean de cualquier tipo, políticas, religiosas, de las que sea. Jesús vino a hablar a las conciencias para que despertasen a su verdadera esencia, lo que son. Y si vino a hablar más a los marginados de entonces que a otro tipo de clases socioeconómicas, es simple y llanamente que el que más sufre normalmente escucha mejor. Pero no es porque fueran los elegidos, él no vino a hablar a los pobres y despreciando a los ricos, no, él vino a hablar a las conciencias, a cualquier conciencia que lo escuchara y que pudiese reconocer en sus palabras, en sus enseñanzas, esa vibración con lo que es, con la fuente, con el Padre. Sigamos. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Pero no porque el Padre o el Maestro tengan tirria a los ojos de a los hijos de los hombres, sino porque saben muy bien que el yugo de las creencias humanas no es fácil de soltar. Muchas culturas enseñan a odiar a quienes tildan de enemigos, a darles muerte, a borrar su descendencia de la memoria humana, y lo hacen con creencias maquilladas de verdades humanas, y lo enseñan y transmiten con mucho amor. ¿Ustedes creen que esas madres que mandan a sus hijos a cumplir la misión de su creador, inmolándose, no lo hacen con amor? ¿Ustedes creen que esas criaturas que reciben ese amor y que les inculcan dichas creencias no perciben ese amor con que se les da? Es terrible, es terrible. El amor no se puede disfrazar, el amor no se puede condicionar, el amor no descansa en las creencias, el amor es la esencia que somos seres creadores. Esa es la gran diferencia. Somos conciencia, y la conciencia, su base principal, haremos algún programa sobre ello, sobre la conciencia del Maestro. Es una conciencia que su rasgo peculiar es la búsqueda de eso que humanamente llamamos Dios. A mi querido Husky, a Ricky, no le importa tres pepinos. No se pregunta. Esa capacidad de buscar. Otra cosa es lo que se encuentra, pero esa capacidad de buscar a Dios en medio de este majestuoso mundo, esa es la conciencia, que es una conciencia creadora. Creamos realidades, la transformamos, intentamos ver a Dios en todo aquello que vamos haciendo, o en todo aquello que no vamos haciendo. Sigamos. Jesús, en estos finales de los tiempos, viene a enseñar a los hombres la verdad que está en las estrellas. Esa verdad que un día les dio la vida. Y a mostrar el camino hacia el amor que no incita al odio ni a la venganza, sino que al asumirlo es capaz de crear realidades insospechadas. Ese amor que llama al conocimiento, al respeto a toda conciencia, por muy alejada que esté de las
de la nuestra y asumir cada experiencia vivida como un presente de Dios y para Dios. El amor no se impone, se asume como la guía para crear y recrear la vida. El amor, enseña el maestro, es encontrar a Dios en todo y en todos. En estos finales de los tiempos, realmente el concepto de amor, la idea de amor, el amor que vino a enseñar y a sembrar el maestro, verá la luz. Más allá de todas las diferencias que se han sembrado y que se siguen sembrando en esta última humanidad, el amor que vino a traer el maestro será la luz y el que gobierne la próxima humanidad. El Dios del maestro no tiene fronteras, no tiene ideologías, no tiene limitaciones humanas. El Dios del maestro es el conocimiento per se, es el conocimiento por sí mismo, la fuente creadora. Muchos pueblos, muchas naturalezas cósmicas ya han llegado a él. Los hijos de los hombres están llamados a ello, a conocer realmente al Padre. El reino del maestro, como he dicho en otras ocasiones, es el reino elegido para despertar, ayudar a los hijos de los hombres. Y en su momento los seres humanos, esta conciencia humana, también está llamada a ser parte de este majestuoso y maravilloso ciclo de la vida, este ciclo de la eternidad, ¿no? Se convertirán los hijos de los hombres también en ángeles para otros pueblos que están evolucionando, que nacerán. Apéndice al Jesús del final de los tiempos. En estos tiempos de pandemia quiero recordar que Jesús se hará presente y lo hará en cada acto de amor que el ser humano logre realizar con su prójimo, sin mirar sus intereses o creencias. En estos tiempos de finales de los tiempos, el mal se intensificará y el miedo se apoderará más y más abiertamente de los seres humanos. La tendencia para afrontar estos tiempos será mirar más hacia sí mismo, pero no para encontrar la conciencia de ser que representa a todo ser humano, sino para refugiarse en sus zonas de confort y olvidar lo que aflora y aflorará a su alrededor. En estos tiempos de finales de los tiempos, la tendencia será abandonar la máxima del amor y el perdón, pues se verán como actos frágiles e ineficaces para luchar en este mundo condenado por el mal. Pero quien se mantenga firme en las enseñanzas de Jesús verá otro mundo resurgir de las cenizas de este. Vencerá la muerte y el conocimiento lo acompañará vida tras vida. La pandemia es, bajo nuestros humildes criterios, el comienzo del final. No es un final apoteósico de cerrar el telón. Lo he dicho en otros programas, el siglo XX ha sido uno de los siglos más sangrientos que ha tenido el ser humano, donde el mal ha aflorado como nunca. Y en este siglo XXI seguimos de igual manera. Como decimos siempre, bajo nuestro humilde criterio, estos son los comienzos de esos finales. La pandemia, repito, es una muestra más. Lo hemos dicho en otras ocasiones, bajo nuestros criterios, la pandemia son tiempos que están dando realmente. Si hay algo que no tiene el ser humano en esta sociedad de hoy en día, es tiempo para encontrarse a sí mismo. El poco tiempo que tiene lo intenta disfrutar lo mejor que puede, saliendo a su zona de confort, sus vacaciones, aquello, lo de más allá. Y es obvio, porque realmente se han construido cárceles muy bien planificadas para que el ser humano necesite de esos pequeños placeres de la vida. Sin embargo, el ser humano es mucho más que todos los pequeños placeres de la vida, que todas esas tradiciones que le han podido
inculcar. Es mucho más que todos esos miedos que le han inculcado. El ser humano es conciencia, y el maestro vino a hablar a las conciencias, a ese poder creador que tiene toda conciencia simple y llanamente porque es parte del Padre. No se trata de saber si el ser humano hace bien o hace mal, en el sentido de poder salir de toda esta vorágine, de este mal, y refugiarse en sus zonas de confort. Verlo, lo único que representa es el olvido del otro. Es olvidar que todo está entrelazado. Es olvidar que lo que le pase a uno le pasa a todos. El mundo por venir, que otras conciencias cósmicas ya disfrutan desde hace eones, es un mundo donde realmente ese entrelazamiento de conciencia no significa, ni mucho menos, un pensamiento unificado. Simple y llanamente hay una preocupación y ocupación de unos por otros. Simple y llanamente porque es la suma de todo lo que da la fuerza al conjunto. Pero no como se intentó hacer humanamente, a través de ideologías de todo tipo, tanto políticas como religiosas, sino en base al amor que somos, a esa capacidad creadora. Bajo nuestros humildes criterios, estos tiempos de pandemia son tiempos que están dando a la humanidad como individuo, como conciencias, para realmente despertar a estos finales de los tiempos. Puede creerse o no, aquí no venimos a imponer nada, simple y llanamente a anunciar. Como ustedes pueden apreciar, no importa la latitud en la que vivan, las estructuras de poder no van a hacer nada por cambiar estos modelos insanos en los que se ha organizado la sociedad humana. No pueden hacer nada porque están preñadas del mal, les guste o no. Siempre digo, culpables no se les puede decir que sean. Responsables sí, son responsables de todo lo que puede estar pasando a los hijos de los hombres. Pero culpables ¿de qué? De haber heredado unas tradiciones que ya se pierden en la noche de los tiempos, que no son capaces de reconocer las conciencias que son, y por ende las conciencias de aquellos que ellos tildan o les tildan de enemigos. Estos tiempos de pandemia son tiempos para encontrar esa conciencia que somos. Puede parecer banal, porque la percepción de riesgo dependerá de la realidad de cada cual. Y en este bendito planeta hay tantas realidades como seres humanos. Y hay tantas percepciones de riesgo como seres humanos. Y obviamente cada quien vivirá estos tiempos a su manera. No puede hacer de otra manera. Es de sentido común. Pero eso no quita que haya una realidad mayor, más allá de la realidad particular de cada quien. Igual que como individuo estás inserto dentro de un tipo de sociedad, la cual influye en tu realidad, del mismo modo, este pequeño planeta, esta morada del Padre está inserta en otras realidades que tienen también sus ritmos, sus planes. Así todo, no son tiempos ni para seguir corriendo, ni para flagelarse, ni nada por el estilo. Son tiempos para intentar despertar a sí mismo, que no hay que despertar, no sea nada extraño, es simple y llanamente despertar esa conciencia que eres. Si despiertas a la conciencia que eres, el dolor ajeno no te será indiferente. El sufrimiento ajeno no te será indiferente. Y no culparás a nadie, simplemente intentarás ayudar. No intentarás cambiar al otro, intentarás cambiar tu percepción para poder ayudar. Ya habrá tiempos en otras humanidad, en otro renacer, ya habrá tiempo suficiente para pegarse la gran vida, entre comillas, ¿no? Para realmente desarrollarse plenamente cada ser humano, cada conciencia, en aquello que realmente le nazca, le vibre. Pero mientras llega a eso, en esta humanidad que está preñada
de mal por todos los lados, por todas las esquinas, lo más importante es poder encontrarnos a nosotros mismos en el otro. Intentar ayudando lo más posible al otro. Aquí no se trata de caridad, no se trata de, no sé, de un interés, no porque me lo mandó Dios, porque me lo ordenó X, no. Simple y llanamente porque en el otro es que te encuentras con conciencia. Que es una de las cosas que vino a enseñar el Maestro. Ponte de acuerdo con tu hermano, ponte de acuerdo con ese que llamas enemigo, porque es que estáis compartiendo el mismo camino y vais a compartir el mismo destino. Resumiendo un poco el día de hoy, para nuestro humilde criterio, el Maestro y Maestro Jesús de Nazaret es un enviado. No es el Mesías en el sentido del judaísmo, ni en ese sentido que se apoderó el cristianismo del judaísmo. Una de las grandes diferencias que hay es que realmente el judaísmo moderno no acepta que Jesús sea el Mesías, ¿no? Obviamente, bajo nuestro humilde criterio, tanto uno como otro están errados. La naturaleza cósmica del Maestro no tiene nada que ver con un mesianismo, nada que ver. El nacimiento del Maestro entre el pueblo judío es una historia que viene de lejos. Como ya he explicado en otros programas, el pueblo israelí, el pueblo judío, es un pueblo contactado como tantos otros. La gran diferencia es ese monoteísmo que se le inyectó, porque la idea de un primer principio, de un principio único creador, es muy importante para ir evolucionando a nivel de conciencia y llegar justamente a ese creador. En estos finales de los tiempos, la mejor manera de ayudar a los demás, la mejor manera de acercarse a los demás, es despertando cada uno a la conciencia que es. Y no juzgando. Al juzgar desde el ámbito humano lo estás haciendo parcializado, desde el ámbito de tus creencias. Y las creencias humanas han surgido en esta última humanidad, se han alimentado de miedos de todo tipo. El Maestro de Maestros vino en su primera venida y viene en su segunda venida para vencer esos miedos y abrir al ser humano realmente a la conciencia que es, en unión junto a otras conciencias cósmicas, que lo que menos, bajo nuestro humilde criterio, importa en estos momentos es que de dónde vienen, quiénes son, cómo son, etcétera, etcétera, que todo se salvará, todo se revelará, pero a su tiempo. Aquí lo más importante es la conciencia. No podemos perdernos en lo superfluo, en el envoltorio, sino realmente llegar al contenido. Si no comprendemos realmente qué es ser una conciencia en medio de este cosmos, en medio de esta creación del Padre, ¿a dónde vamos? Es lo mínimo. Es el paso ineludible, es la puerta que hay que traspasar para poder llegar a otro mundo. Y se llegará. Bien, por esta semana me despido. Espero que de alguna u otra manera este programa les haya ayudado, les haya servido de algún modo. Y como digo siempre, hagan el bien, no miren a quién, y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. Hasta la próxima, muchísimas gracias y que tengan una feliz y bendecida semana. Muchísimas gracias.